Adelante, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Este trabajo que les voy a presentar lo desarrollamos en conjunto con la doctora Giovanna Rossi Márquez, el doctor Cristian Dávalos Saucedo y Manuel de Jesús Briones Reyes. Es un prototipo inalámbrico para control de humedad y temperatura que forma parte, es una parte pequeña de un proyecto más grande que tenemos de fortalecimiento al cuerpo académico y en el que hemos tenido la necesidad de generar cierto equipamiento con el que no contamos en nuestro laboratorio. El contenido de la plática está dividido en 5 partes, que es problemática, objetivos y metas, desarrollo, resultados y conclusión. La problemática, ¿no? En nuestro proyecto de fortalecimiento queremos generar películas biodegradables con ciertas características específicas. Para poder generar las películas en las condiciones óptimas, debemos de ser capaces de controlar la humedad y la temperatura con cierto nivel de precisión. Controlar la temperatura y la humedad permite que las películas biodegradables se generen de forma uniforme, homogénea, que no tengan rugosidad, que presenten cierta resistencia, es decir, que no se rompan tan fácilmente, pero que además sean flexibles, es decir, que esa resistencia que tienen no permita tampoco que se vuelvan quebradizas, ¿vale? Los tipos de películas que nosotros estamos generando son películas como las que podemos ver en las imágenes. Estas películas se utilizan para recubrimientos y empaques de alimentos. Son películas comestibles, biodegradables, se pueden disolver en agua y no causan ningún problema a la salud. Entonces, para este proyecto, nosotros lo empezamos en diciembre del 2019, nos notificaron de la aceptación de los recursos y el proyecto para el cuerpo académico en el 2019. A finales del 2019 empezamos con el prototipo en diciembre del 2019, enero del 2020. Y bueno, una vez que sucedió lo de la pandemia, nos vimos en la necesidad de hacer modificaciones a la estructura del prototipo y la forma en la que trabajamos. Creo que todos vivimos esa parte. Entonces, no solamente teníamos el problema pues, de mantener la humedad y la temperatura constantes para que se pudieran generar películas de la manera correcta, sino que ahora teníamos el problema de que para acceder al prototipo, pues solamente una persona podía tener acceso a ellos, no podíamos juntarnos, estar haciendo pruebas y esto, ¿no? Entonces, tuvimos que ver la forma de que la parte técnica o quien se encarga de hacer los ajustes a las variables, a que el prototipo se optimice, pudiera tener acceso sin estar presente ahí. Entonces decidimos que el prototipo debía ser inalámbrico, por lo tanto teníamos que también resolver el problema de la actualización remota, que nosotros pudiéramos hacer cambios al código de forma inalámbrica sin que esta persona esté presente, simplemente con los datos que se van recolectando de las pruebas que se hacen. Y por lo tanto también teníamos el problema de los registros. Anteriormente habíamos pensado en hacer el prototipo simplemente que controle la humedad y la temperatura, que nos lo despliegue, pero como estas pruebas duran entre 1 y 2 días, es difícil que alguien esté al pendiente de que los valores se mantengan. Entonces empezamos a generar registros que se almacenen dentro del mismo microcontrolador y a los cuales nosotros podamos acceder, ¿no? Para procesarlos y comprender cómo se está funcionando nuestro dispositivo. Entonces, nuestro objetivo es diseñar e implementar un prototipo de control de temperatura y humedad para la preparación de películas biodegradables con acceso y configuración remota. Entonces, como metas nos planteamos el control de temperatura en un rango de 30 a 60 grados centígrados con tolerancia de más o menos 3 grados, control de la humedad relativa en un rango de 30 a 60% con tolerancia de más o menos 3%, tener control inalámbrico del prototipo y además que este sea de bajo costo. Estos rangos que nosotros pusimos para temperatura y para humedad son los que se requieren para la fabricación de este tipo de películas. Actualmente en el laboratorio
tenemos un horno, bueno, una cámara climática que nos permite controlar temperatura y humedad, pero en unos rangos mucho más altos. Entonces, para la fabricación de las películas no era posible, y conseguir uno, pues los costos sí son elevados para este tipo de aplicaciones. Entonces, comenzamos con el prototipo. El prototipo es el que podemos ver en la imagen, bueno, el diagrama que vemos en la imagen. Consta de una cámara, que es donde se colocan las soluciones en las cajas de Petri para generar las películas biodegradables. Esta cámara tiene dos accesos de aire controlados por ventiladores, un ventilador de entrada, un ventilador de salida. Tiene una precámara, en la precámara está la parte de la electrónica y ventilación para mantener fría la electrónica, digo, para que no se caliente, y también para permitir el acceso de aire hacia la cámara climática. También tenemos el diagrama de la derecha, donde vemos las medidas de nuestra cámara climática. Aquí se me pasó por completo poner las unidades. Son 35 centímetros, 50 centímetros y 30 centímetros. Para el control de la humedad y la temperatura, utilizamos dispositivos con los cuales nosotros contamos, con recurso propio. Aunque tenemos financiamiento, aún no hemos podido ejercerlos, pero en cuanto tengamos posibilidad de ejercerlos, vamos a adquirir equipamiento de mayor precisión. El sensor que estamos utilizando es un sensor de humedad y temperatura de HT22. Estos sensores tienen mediciones de temperatura de menos 40 grados a 80 grados centígrados, con una precisión de 0.5 grados centígrados. También rango de medición de humedad de 0 a 100% y precisión de la medición de humedad del 2%. Y el tiempo de sensado es de 2 segundos. Se accede a él por comunicación serial. Ahora, aunque las características que el fabricante provee para este sensor son estas, en realidad hicimos algunas pruebas rápidas con termómetros de mayor precisión y bueno, las mediciones sí había irregularidades, ¿no? Entonces, nosotros tomamos en cuenta por el momento los valores que nos arroja este sensor, pero considerando que puede ser actualizado con sensores de mayor precisión. Para generar humedad, utilizamos un humidificador ultrasónico de este modelo. Tiene un consumo de agua de 80 mililitros por hora, diámetro de la niebla de 4.5 centímetros, altura de la niebla de 4 centímetros. Este humidificador ultrasónico genera vapor en la superficie, en la parte superior del humidificador, pero esta neblina, estas microgotas de agua que genera son frías, ¿sale? No genera calor al momento de estar generando el vapor. Entonces, lo que sucede con estas gotas es que el mismo sistema de ventilación que pusimos en la cámara climática permite que se distribuyan de forma uniforme en la cámara climática, pero por la temperatura a la cual están estas microgotas hacen que desciendan de forma rápida, se precipiten, ¿vale? Entonces, este es un dato que hay que tomar en cuenta para lo que vamos a ver más adelante. También necesitábamos una forma de desplegar la información. Inicialmente habíamos tomado en cuenta las pantallas LCD, pero dado que la tecnología OLED pues la ha superado por sus prestaciones, tenemos una pantalla OLED de 128 por 64 píxeles con interfaz I cuadrada C, trabaja a 3.3 volts, con un ángulo de visión de 160 grados y un controlador SSD 1306. Entonces, esta pantalla nos permite trabajarla con 3.3 volts o con 5 volts, ¿vale? Y como les había mencionado, nosotros iniciamos con el proyecto antes de la pandemia, sucedió la pandemia, tuvimos que hacer ajustes. Entonces, antes de la pandemia estábamos utilizando un Arduino Nano con un microcontrolador ATmega 328 que tiene 14 terminales de entrada-salida, 6 PWM, 6 entradas analógicas, trabaja a 16 MHz, tiene una memoria flash de 32 kilobytes y opera a 5 volts. Cuando nosotros nos vimos en la necesidad de ajustar la forma de trabajo, decidimos cambiar al microcontrolador ESP32 DevKit. Tiene un microprocesador Tensilica extensa de 32 bits, tiene 24 terminales de entrada-salida, todas ellas pueden ser utilizadas con PWM. En realidad,
Este microcontrolador tiene más terminales de entrada y salida, tiene 38, pero el modelo que nosotros compramos no tiene acceso a todas ellas, ¿sale? Solamente tenemos 24 terminales de entrada y salidas conectadas. También cuenta con 2 convertidores analógico digital de 12 bits, trabaja a 160 MHz, una memoria flash de 4 MB, operación a 3.3 volts y incluye conectividad inalámbrica, Wi-Fi y Bluetooth 4.2 de bajo consumo. Cabe destacar que el Bluetooth en este caso no lo estamos utilizando, todas las operaciones lo hacemos vía Wi-Fi. La otra ventaja que tenemos ahora con el ESP32 es que podemos utilizar el lenguaje C, Arduino IDE, o podemos utilizar MicroPython, que es una versión ligera de Python 3. Además, el ESP32 tiene un costo menor. Ofrece mejores prestaciones a un costo menor que el Arduino Nano. Y el tamaño son muy similares. Ahora, ¿cómo hicimos el control de nuestro prototipo? Tenemos inicialmente, como les comentaba, teníamos el Arduino Nano, teníamos una pantalla LCD, tenemos un botón que nos permitía navegar entre los diferentes menús de configuración de humedad, temperatura y el despliegue de la información, y con un potenciómetro nosotros podíamos seleccionar esos niveles de humedad y temperatura deseados. En la parte de la derecha podemos observar el circuito de detección de cruce por cero y un circuito de disparo para corriente alterna. Tenemos más bien como control de temperatura por el momento un foco incandescente en lo que nos llega el recurso y podemos cambiar por un control mejor, ¿no? Y en la parte inferior tenemos el sensor de humedad y temperatura. Cuando nosotros cambiamos por el siguiente microcontrolador, la estructura sigue siendo muy similar. La única diferencia es que ya no tenemos el botón físico, no tenemos la pantalla LCD y no tenemos el potenciómetro. Todo el control del dispositivo se hace de forma inalámbrica mediante mensajería. Vamos a ver a continuación cómo funciona esa parte. Pero el cambiar al microcontrolador, que es más económico, que es más rápido, que nos permite, que tiene más versatilidad en la programación, que tiene conectividad inalámbrica, también nos permite, pues, reducir la cantidad de material y los, digamos que el costo del prototipo, aunque es mínimo, si queremos replicar esto en otros laboratorios, bueno, pues poco a poco se va haciendo evidente ese ahorro en los costos del prototipo. Ahora, ¿cómo funciona en la parte de la programación? En el microcontrolador tenemos 3 códigos. El primero es el código de comunicación, el segundo es el código de control y el tercero es el código de registros. Algo que había olvidado mencionar es que este ESP32 tiene 2 núcleos, por lo tanto nos permite ejecutar código de forma paralela. ¿Sale? Podemos ejecutar un código en un núcleo y otro código en otro núcleo y trabajan de forma paralela. La comunicación. Para nosotros, queríamos poder acceder a este dispositivo, al control del dispositivo de forma inalámbrica, de forma remota, que fuera fácil y amigable para el usuario, pero también sencilla para el técnico, para quien está trabajando. Entonces, decidimos que la forma más sencilla o la forma más natural de comunicarse actualmente, pues, es mediante mensajería. Te mandan mensaje por el celular, lo recibes y es muy fácil, es algo a lo que estamos acostumbrados. Entonces, este prototipo, en lugar de desarrollar una plataforma, una aplicación, o un software específico para esta cámara climática, decidimos que lo más sencillo era por mensajes. Se comunica contigo por mensaje, tú le vas respondiendo las preguntas que te va haciendo y la cámara climática queda configurada. Es más sencillo hacer esto que desarrollar una plataforma donde el usuario se le tiene que explicar cuáles son las opciones que trae, cómo funciona, el orden en la que tiene que aplicar, etcétera, ¿no? Además de que el usuario final tiene que descargar el software o descargar la aplicación. Si nosotros lo ponemos mediante mensajes, pues es mucho más sencillo, es más rápida la integración o la familiarización y uso de este prototipo. En la parte de la comunicación, lo primero que hace nuestro microcontrolador es confirmar que existe el bot. Nosotros generamos un bot en Telegram, nuestro microcontrolador
se comunica con el usuario final a través de este bot, le manda un mensaje para las solicitudes, empieza con una solicitud de temperatura, después la solicitud de humedad y por último la solicitud de prueba. En la solicitud de prueba solicita el nombre para que este nombre sea el nombre con el cual queda guardado el registro, el historial de la prueba en la memoria del microcontrolador. Este archivo es accesible posteriormente. Una vez que termina con las solicitudes y que tiene toda la información, nos hace una confirmación con la pantalla OLED. En realidad, esta confirmación con la pantalla OLED lo hace en cada parte de nuestro proceso. Si te va a solicitar la temperatura, lo indica en la pantalla, solicitando temperatura, solicitando humedad, etcétera, para que tengas un apoyo visual en la pantalla OLED y también con los mensajes que te llegan a través del celular. El segundo código, que es el código de control, lo hicimos inicialmente con Arduino, con el Arduino Nano, y después nos pasamos a MicroPython. Pero esencialmente los dos códigos son idénticos. Empezamos con el sensado de la humedad y la temperatura. Este sensado de humedad y temperatura nos permite que los valores obtenidos modifiquen las variables de control proporcional integral para la temperatura y on-off para lo que es el humidificador y para los ventiladores que permiten que entre y salga el aire. Estos ajustes se envían a terminales PWM, que son moduladores de ancho de pulso, hacen el ajuste a nuestros actuadores y después desplegamos la información en nuestra pantalla OLED. Ahí en la pantalla nos muestra cuáles son los valores que se desean de humedad, de temperatura y cuáles son los valores actuales de humedad y de temperatura. Una vez que se hace el despliegue de la información, se lleva a un registro las lecturas que se realizaron y se repite el proceso. Ahora, aunque este algoritmo lo tenemos aquí simplificado, en realidad cada una de estas etapas se hace en forma asíncrona. Es decir, el sensado de la humedad y la temperatura se realiza cada 2 segundos. El control de la temperatura, el PI y el ajuste del ángulo de disparo y toda esta parte, se hace cada 15 segundos de forma independiente. Y el control de la humedad, todos los controles on-off de los ventiladores y del humidificador, se hace cada 5 segundos. Entonces, trabajan todas estas de forma independiente y se van actualizando. Ahora, perdón, antes de pasar a la siguiente diapositiva, las lecturas que se van almacenando en el registro se pueden realizar cada 10, 15 o 30 minutos, dependiendo de la prueba que se quiera y lo que el usuario decida, ¿no? En la parte de los registros, primero debemos de comunicarnos mediante la dirección IP con el microcontrolador para poder hacer la solicitud del archivo. Recuerden que el nombre del archivo que vamos a solicitar es el nombre de la prueba que nosotros le pusimos. Entonces, hacemos la solicitud. El dispositivo nos permite la descarga en nuestra computadora o en nuestro celular, depende de dónde lo estemos solicitando. Una vez que hacemos la descarga, podemos exportar este archivo a una hoja de cálculo tal cual, le ponemos importar archivo o copiamos los datos y los pegamos en nuestro procesador de hoja de cálculos. Y esta información la podemos graficar. Nos graficaría directamente la humedad y temperatura contra el tiempo que duró la prueba. Como les recuerdo, las mediciones se hacían, el almacenamiento de la información en los archivos se hacía cada 10, 15 o 30 minutos, dependiendo de lo que se deseara. Entonces, la gráfica se podía observar claramente las 24 o 48 horas que debería de tener, ¿sale? Aquí en los resultados les voy a mostrar gráficas, pero no de los 24 o 48 horas, solamente una porción para que veamos el tiempo que tarda en llegar a su estado estable en nuestro sistema. Entonces, tenemos en la gráfica de la izquierda la comparación de la humedad relativa contra el tiempo para 3 pruebas. Estas pruebas que les estoy mostrando son cuando nosotros en la cámara climática no colocábamos ninguna muestra, no colocábamos las cajas de Petri con la solución. Era simplemente la cámara y ver que esa cámara por sí sola podía controlar la temperatura y la humedad. Entonces, vemos aquí que hay cierta variación de la humedad. Si comparamos las escalas de la humedad relativa
con las de temperatura, pues vemos que esta escala tiene un rango mayor. Por lo tanto, estas variaciones que parecen ser similares a las temperaturas, en realidad son mayores. Y la temperatura, la estabilidad de la temperatura, al igual que la de la humedad, se alcanzaba posterior a aproximadamente a los 20 minutos. Un poco después de los 20 minutos se alcanzaba la estabilidad. Y la variación, pues vemos que se mantiene más o menos estable, ¿no? En un rango aceptable respecto a lo que nosotros queríamos. En datos sería que la desviación estándar de la temperatura para estas pruebas era menor a 1 grado centígrado. La humedad relativa variaba por 3.7% máximo. Y las medias de temperatura en grados centígrados, nuestro objetivo era 45 grados centígrados, iba desde los 44.7 hasta los 46 grados centígrados. Y la humedad relativa teníamos también fijada a 45%, lo que nos permitió controlarla desde 43.1 hasta 46.1 en la prueba 2, ¿vale? El porciento de humedad relativa. Entonces, vemos que hay cierta variación. Y ahorita vamos a ver por qué sucede eso. Ahora, veamos cómo suceden las pruebas con nuestras muestras. Las pruebas con nuestras muestras, en la izquierda tenemos ahora la gráfica para una sola prueba de humedad y temperatura. La escala no tiene unidades, las unidades están aquí en las leyendas, grados centígrados, humedad relativa en porcentaje. La temperatura objetivo es la línea continua y la humedad objetivo es la línea continua. Si nosotros observamos, ahora la escala vertical de la humedad y la temperatura es la misma para ambas, y se mantienen la variabilidad o la desviación que se tiene de los valores respecto al valor objetivo, pues es menor de los que se tenían anteriormente. Aquí tenemos otra prueba. Todas estas pruebas ya teníamos las cajas Petri con las soluciones en la cámara climática y vemos que se mantienen estables. De hecho, esta quedó bastante bien. Se mantuvo muy, muy bien la temperatura. La humedad es la que nos cuesta un poquito más controlarla, pero bueno, vamos a dar algunos aspectos algunas conclusiones de por qué creemos que sucede esto. Y si vemos los datos crudos, pues vemos que la desviación estándar varía ahora, la temperatura es menor a 0.5 grados centígrados, la humedad relativa es menor a 0.5% y la temperatura de objetivo de 45, obtuvimos valores de 45.1 a 46.2 grados centígrados. Mientras que para la humedad relativa tenemos valores desde 27.42 desde 26.7 hasta 27.42 con un objetivo del 25% de humedad relativa. Ahora, ¿por qué creemos que se obtuvieron estas mediciones? Resulta que cuando las soluciones que se están generando dentro de la cámara climática, el calor hace que empiece a evaporar agua, ¿vale? Que se empiezan a deshidratar. Entonces, este vapor de agua que genera estas microgotas que se generan por las películas, no son totalmente frías, tienen una temperatura más elevada que las microgotas generadas por el humidificador. El humidificador lo que hace es por el movimiento rápido de la placa de ultrasonido, empieza a hacer que el agua se separe en microgotas y estas gotas son frías, no han adquirido una temperatura y que la temperatura haya hecho que se evaporen y que se empiecen a distribuir. Cuando nosotros ponemos las cajas de Petri y empiezan a evaporarse y a crearse estas microgotas tienen cierta temperatura, una temperatura pues similar a la de la cámara climática. Y esto hace que no se precipiten tan rápido, que se mantenga una uniformidad en la humedad ambiente dentro de la cámara. Es por eso que, regresando un poco a las gráficas, cuando teníamos las muestras, la humedad relativa varía en 0.5%, y cuando no tenemos las películas, varía en hasta 3.7% de humedad relativa. ¿Okay? Ahora, ¿qué conclusiones podemos obtener? Pues que el control de temperatura era de más o menos 2 grados centígrados. En realidad era menor a eso, pero pusimos, digamos, la peor medición que obtuvimos. El control de humedad relativa es de más o menos 3%. Nuevamente, este es el máximo variación que obtuvimos en las mediciones. También logramos tener acceso inalámbrico a los registros y poder actualizar el dispositivo de forma remota, es decir, si yo estoy actualizando los algoritmos, las variables para que se ajusten a ciertas pruebas, lo puedo hacer sin necesidad de estar presente en el mismo laboratorio. Una vez que se hace la actualización, es como
digamos, como las aplicaciones que tenemos en el celular, que nos llega una actualización, se actualiza y cuando lo abrimos ya está con la nueva versión. Lo mismo sucede con el prototipo. Lo actualizamos y la siguiente vez que se encienda ya se ejecuta la nueva versión. También hemos implementado un envío de alertas por falla, es decir, si en algún momento sucede un error con el sensor, si sucede un error de conexión, nos manda una alerta por la pantalla OLED y también nos manda una alerta por mensaje de texto. Pero bueno, hasta el momento no nos ha sucedido, pero en el código está implementado, por si eso llegase a suceder. Trabajo a futuro. Seguimos con actualizaciones. Varias de las actualizaciones que nosotros queremos realizar pues son la implementación de sensores de mayor precisión, que bueno, una vez que podamos acceder al recurso, pues los podamos adquirir. También que enviemos los registros por mensajería. Los registros, por el momento, tenemos que acceder por IP al dispositivo para obtenerlos, pero creo que también sería importante para el usuario final, de la misma manera que le facilitamos el trabajo de la comunicación con el chat, con el bot a través de Telegram, que también a través de ese mismo chat con el bot le pueda devolver las mediciones, ¿no?, que tiene de las pruebas que se han realizado. También nos hace falta hacer una simulación termodinámica de la cámara y la precámara. Queremos ver cómo se comporta la temperatura dentro de ella y ver qué mejoras se pueden hacer al diseño de nuestra cámara. Si se dieron cuenta en la primera imagen, pues es una del diseño que tenemos actualmente. Todo el equipo todas las partes que utilizamos son partes con las que contamos en el laboratorio, que fueron donadas por algún compañero o material que nosotros fuimos adquiriendo para poder empezar a trabajar en este proyecto y que cuando tuviéramos el recurso simplemente cambiar las partes por aquellas que nos van a dar mayor precisión. Entonces, también la cámara climática pues es simplemente la estructura, la carcasa de un horno que ha sido sellado para poder mantener la temperatura y la humedad aislada del ambiente, ¿no?, y tener mayor precisión. Pero bueno, también esto necesitamos mejorarlo. Digo, una vez que gastamos los recursos, creo que lo podremos hacer. Y la otra parte que vimos muy importante es la unificación de equipos. Es decir, nosotros creo que muchos de los que están presentes tenemos el mismo problema. Necesitamos que todos nuestros equipos se conecten, ¿no?, que todos los equipos sean fáciles de usar. Lo que nosotros hacemos es desarrollar el equipamiento que necesitamos en el laboratorio y que estos equipos trabajen de forma similar, en las mismas plataformas, que se puedan utilizar de la misma forma. Por lo tanto, a pesar de que la pandemia nos obligó a hacer cambios, creo que todos los cambios que hicimos fueron para bien y creo que nos abrió como la mente a ver otras posibilidades, que no solamente es para esta situación. Digamos, esto de acceso inalámbrico y conectividad y esto no nos va a servir solamente por este tiempo, ¿no? Yo creo que es una implementación que va a beneficiar en gran medida, porque si llega un estudiante a trabajar con nosotros, no es necesario explicarle, este es el software de este aparato, este es el software de este otro aparato, y que cada aparato tenga que tener su aplicación o su software, ¿no?, y que tenga que aprender a usarlo. Es más fácil decirle, ¿sabes qué? Enciéndelo, te va a mandar un mensaje y lo que te vaya preguntando lo vas respondiendo, ¿no? Es algo mucho más intuitivo, más fácil de hacer. No se pierde tiempo de las horas de residencia en explicar el software a cada estudiante que va llegando. Y además, los estudiantes que, digamos, que no se dedican a hacer uso del equipo, sino que se dedican a desarrollarlo, es más fácil para ellos que si nosotros venimos trabajando con Python en la parte de la programación, con las Raspberries o desde cualquier plataforma, Windows, iOS, Android, Linux, lo que sea, es más fácil migrar de Python, la versión 3 de Python, que es la completa, a la versión de MicroPython, que las instrucciones y la estructura sigue siendo la misma, es muy similar. Entonces, migrar de la parte de los programas del software de Python 3 a MicroPython es muy sencillo. Entonces, tampoco se pierde demasiado tiempo en la actualización y en capacitar al estudiante en esa parte.
¿no? Entonces, creemos que esto va a beneficiar, porque cualquier equipo que tú conectes en el laboratorio, pues cualquiera de ellos se va a comunicar contigo por mensajería, por mensaje de texto, te hace las preguntas necesarias, lo que necesitas para que se ponga a funcionar y facilita, ¿no? Facilita, yo creo que sí facilita bastante el trabajo, al menos lo que yo he notado. Es más fácil hacer eso que desarrollar un software. Digamos que utilizar Telegram no es necesario, pero nos facilita y podemos utilizar cualquier plataforma de mensajería. O sea, creo que es lo más natural para nosotros comunicarnos ahora, digo, aparte de comunicarnos de esta manera hablando en persona. La segunda forma de comunicación yo creo que es por mensajes de texto. Entonces, es algo muy, muy natural y que no se siente extraño, ¿no? O que digas, este aparato no lo voy a saber usar, o, ay, me da miedo usar el software, no le entiendo, cosas de ese estilo, ¿no? Como les mencionaba, también queríamos cambiar algunos sensores. Uno de los sensores que habíamos planeado utilizar al inicio era el MLX9061. Este es un sensor de no contacto, es decir, en lugar de medir la temperatura en la cámara climática, mide la temperatura en las películas. Y al final de cuentas, lo que nosotros necesitamos es la temperatura a la cual se encuentra la película biodegradable. Tiene un ángulo de medición de 90 grados, trabaja de menos 40 a 125 grados, rango más que suficiente. Precisión de 0.5 grados centígrados, resolución de 0.02 grados centígrados, calibración de precisión alta, médica, y nos permite comunicarnos de dos maneras, a través de PWM para lecturas continuas o a través de I²C. Esto nos mejoraría el tiempo de lectura. Si recuerdan, con el sensor de HT22 tenemos un tiempo de sensado de 2 minutos. De 2 segundos entre lectura y lectura. Con esto, pues, sería forma continua, ¿no? En tiempo real. Y un sensor de humedad, el SHT35, tiene una precisión de más o menos 1.5% en humedad relativa, rango del 0 al 100%, y con una interfaz I²C. Estas son algunas de las opciones que nosotros teníamos, en las primeras que habíamos tomado en cuenta. Y una vez, como les menciono, una vez que podamos acceder al recurso, yo creo que podemos adquirirlo y mejorar nuestro prototipo en varios sentidos. Creo que hay bastante trabajo aún por hacer, pero la forma en la que funciona por el momento es, creo que bastante apto. Queremos agradecer al Programa de Desarrollo Profesional Docente por los recursos otorgados al proyecto. Este prototipo no es el proyecto, es una parte pequeña del proyecto, pero que no se logrará concretar sin ese apoyo otorgado. También al Tecnológico Mario Molina por facilitar las instalaciones y el apoyo al Departamento de Investigación. Las horas que nos han permitido tener para investigación han sido fundamentales para que se puedan hacer este tipo de trabajos. Y el apoyo en general que se ha tenido por parte de los líderes de investigación que la verdad nos han dejado sorprendidos con todo lo que se ha hecho. No sé si tengan preguntas, me la pueden hacer en este momento o enviarlas a manuel.briones@lagos.tecmm.edu.mx. Bueno, muchas gracias, doctor Manuel de Jesús. Si alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer al doctor Manuel, pues es momento de poderla hacer. Yo levanté la mano, ¿puedo? Bueno, adelante, doctora. Doctor Briones, súper interesante. Tengo unas preguntas, le voy a hacer varias preguntas en grupo y usted ya decide cómo contesta. Ok. Mi primera pregunta es, ¿qué pasa si las muestras son diferentes? No sé si se han hecho pruebas con las formulaciones de las películas, diferentes formulaciones de películas, y si tienen tiempos diferentes de secado. Tal vez ese no es un experimento correcto, pero es pregunta, ¿qué pasaría si las muestras son diferentes? Segunda pregunta, ¿qué pasa si las cajas Petri están cerradas porque lo que exista dentro de la caja Petri tiene que estar protegido por posibles contaminaciones en el ambiente? Tercera pregunta, si los ventiladores no producen corriente, por muy poca que sea, que ésta introduzca ondulaciones en la superficie de las películas, que en principio entiendo yo que tienen que ser lisas, lo más lisas que se puede en la superficie. Y la última pregunta pegada a todas estas es,
¿Se puede usar esta cámara climatizada para alguna otra aplicación que no sea sencillamente para secar películas? Bueno, no sencillamente, pero que no sea para secar películas. Gracias. Ajá. Ok. Pruebas con diferentes soluciones. No las hemos hecho para las películas. Bueno, o yo, la verdad, no estoy enterado de si se han hecho con otras formulaciones. Sé que se han hecho con diferentes concentraciones, porque también se está trabajando en obtener las películas óptimas, ¿no? A estandarizar el proceso. Entonces, lo que sí sucede es que esta cámara se adapta, ¿no? El mismo hecho de tener un control proporcional integral permite que se pueda adaptar y siempre busque llegar al objetivo, no importa lo que se tenga adentro, ¿sale? Entonces, mientras la cantidad de calor que genere nuestro, en este caso el foco, y la cantidad de humedad que genere nuestro humidificador, permitan alcanzar esos niveles, la cámara va a alcanzar a llegar a esa estabilidad, no importando los niveles. El rango que pusimos es por el objetivo que teníamos inicialmente, pero sí puede ser modificado a otros rangos y se puede utilizar para otras aplicaciones, siempre y cuando, nuevamente, nuestros actuadores permitan llegar a esos niveles de temperatura y de humedad. Y si la precisión que se necesita dentro de la cámara climática es menor a la resolución de los sensores, pues habría que actualizar los sensores por unos de mayor precisión y mayor exactitud. Pero en sí, la ventaja de este sistema, pues es que es adaptable, ¿no? Se puede utilizar para muchas aplicaciones. Y en cuanto a lo de las ondulaciones, precisamente nosotros utilizamos PWM para los ventiladores, porque si nosotros simplemente usábamos on-off, encender y apagar, pues sí, la corriente de aire que se genera el ventilador pues es lo suficiente para generar ondulaciones. Digamos, no tantas, pero se podrían llegar en el proceso de secado de las películas, empezar a ver ondulaciones en la superficie. Entonces, el usar PWM nos permite que el ventilador genere la corriente de aire, pero que sea la mínima posible, la mínima necesaria para que la humedad y la temperatura se regulen. De hecho, si ven la curva, tarda bastante en llegar a esos niveles precisamente porque lo hacemos lo más gradual posible para evitar fluctuaciones o cambios repentinos en la temperatura y en la humedad. Y una vez que se mantengan estables, que a las pequeñas variaciones que se les vayan presentando, pues los actuadores empiecen a tratar de corregir sin hacer cambios bruscos. Es decir, los ventiladores se encienden con una velocidad muy pequeña, que el foco incremente su intensidad muy poco, lo necesario para alcanzar nuevamente el objetivo. Entonces, sí se puede hacer eso. Y digamos que una de las ideas que teníamos con esta cámara climática es que tengamos una cámara donde van a estar las películas, las soluciones con las cajas de Petri, y tengamos una precámara. En la precámara podamos nosotros ir preparando el ambiente, el aire, la temperatura, para que cuando pase hacia la cámara por el ventilador, se mantenga constante, digamos que haya las menores perturbaciones posibles. Ahorita lo que nosotros hacemos es meter aire del exterior, ¿no? Este aire pues tiene diferente humedad, tiene diferente temperatura, entonces hay ciertas turbulencias que se pueden estar generando en la parte superior de la cámara climática, porque de hecho en el diseño tenemos los ventiladores en la parte superior para que la corriente de aire mayor se genere en la parte superior y no afecte tanto a las películas, sino que esto vaya, digamos, adecuándose y se vaya transfiriendo el calor de forma gradual. Pero sí, lo ideal sería tener una precámara, se calienta el aire, se pone con la humedad necesaria, después esto se introduce a la cámara para mantenerla de forma constante. Pero, como les decía, necesitamos recursos para poder hacer estas mejoras. Y respecto a si las películas las tenemos tapadas, si las tenemos tapadas,
El problema es que conforme se va evaporando el agua, pues queda atrapado dentro de la misma caja de Petri. Entonces, esto no permitiría que tuviéramos humedad controlada, ¿no? Estarían saturadas de humedad dentro de las cajas de Petri. Entonces, sí, se deben de mantener abiertas. Y los contaminantes, esa parte no lo hemos tomado en cuenta, pero las pruebas que se habían hecho antes de la cámara climática, para el secado así ambiente, digamos, temperatura ambiente, duraba más para poderse secar y que durara más también hacía que se empezaran a generar, que tuviera contaminantes, que se empezara a contaminar estas películas. Entonces empezaban a crecer microorganismos en la superficie, ¿no? Y los que tenemos en la cámara climática, hasta el momento no ha sucedido eso, ¿no? Y se nota la diferencia entre las películas anteriores que no eran uniformes, habían zonas con mayor grosor, zonas que eran flexibles, zonas que eran rígidas. Y con la cámara climática pues ya son más uniformes, todas son flexibles, tienen las mismas características físicas y hacia allá va el proyecto, ¿no? Ahora la parte de este proyecto es hacer las pruebas mecánicas para tener todo el estudio completo, ¿no? de estas películas biodegradables. Pero sí, hay bastantes cosas que mejorar todavía, pero creo que las ideas que se van aportando y las necesidades que se nos van presentando, nos hacen ir aplicando nuevas técnicas y nueva información. Todo esto de la conectividad, del Internet de las cosas es nuevo para nosotros, no lo habíamos trabajado, pero creo que vamos por buen camino y creo que ya no vamos a dejar de lado esta parte. Muy bien, muchas gracias. De nada. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Manuel. Gracias. Un gusto tenerlo. A continuación, vamos a tener